me acompañe y abra usted su Biblia, si es tan amable, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Y la Biblia dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo comunicó tal verdad no solo por medio de principios, sino también con su vida llena de ejemplos. Este pasaje es biográfico, no didáctico. Presenta a Pablo como un maestro que comunica información, presenta una vida digna a imitar, y la vida del apóstol demuestra genuinamente que era caminar con Dios en las buenas y en las malas. De este modo pudo exhortar a los corintios diciéndoles: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, tal como se escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1. Y a medida que Pablo iba escribiendo esta carta, estaba bajo el feroz ataque de Corinto, de los falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia allí, agrediendo a Pablo para crear un ambiente fértil para que comenzara la herejía legalista. Y si querían que alguien prestara atención a sus mentiras diabólicas, primero deberían destruir la credibilidad apostólica y espiritual del apóstol Pablo y a los ojos de la congregación de Corinto. Para tal fin, lanzaron un bombardeo desde todos los flancos sobre el carácter y el ministerio del apóstol. Su ataque fue inmisericordia, implacable y mezquino. Tan bajo llegaron los falsos apóstoles que hasta terminaron criticando la apariencia física personal del apóstol Pablo, declarando despectivamente que la presencia corporal débil, según ellos, no servía. Mas él, sin embargo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, dijo: débil pero poderoso en el Señor. Y de acuerdo con ellos, Pablo no era una figura impotente, no era bien parecido, carecía de encanto, de capacidad oratoria, y quizás hasta tenía una enfermedad ocular que marcaba su apariencia física, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 15. La razón por la cual muchos rechazaban este mensaje de Pablo, afirmaron los falsos apóstoles, era su apariencia poco impresionante, común, como si fuera del montón. Tales ataques hirientes, odiosos, mudaron la lealtad de los corintios de la verdad divina por una mentira satánica y exigían una respuesta de Pablo. Él no estaba interesado en defenderse de las calumnias, de las mentiras de los falsos cristianos. Él tan solo fijaba sus ojos puestos en Jesús para levantar su nombre. Los ataques de los falsos maestros pusieron a Pablo entre la espada y la pared, y si bien se defendía contra su difamación, cosa que debía hacer para mantener a la iglesia en la verdad, se arriesgaba para algunos en decir: es un orgulloso. Y honestamente, nadie era más intensamente consciente de los defectos de Pablo que él mismo. Como todos los predicadores y todos los creyentes, las imperfecciones de Pablo contrastan fuertemente con la gloria resplandeciente del Evangelio. El noble profeta Isaías confesó que era hombre de labios impuros. Pedro, líder de los 12, abiertamente
confesó que era un hombre pecador y probó vehementemente y repetidamente negando al Señor. El apóstol Juan, el apóstol del amor, también era el hijo del trueno, que celosamente buscaba restringir el ministerio de quien fuera parte o no del grupo. Era un hombre elitista, de acuerdo a Marcos capítulo 13, versículo 17, Lucas capítulo 9, versículo 49. Todos ellos hombres imperfectos, solamente basándose en la verdad absoluta del Evangelio. Pablo humilde. Vayamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, en donde veremos un tema titulado El poder invencible de Jesús en el cristiano. Cuando Pablo escribe esta maravillosa carta, en donde hemos visto brevemente una semblanza de ella, nos damos cuenta de las luchas que padeció. El cristiano verdaderamente padecerá luchas y solo mantendrá el amor a su Señor. Pablo escribe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Primera frase, la palabra pero literalmente es algo que menciona algo incalculable. Ese tesoro es el glorioso evangelio, es la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo plasma en la pluma del apóstol Pablo diciendo en vasos de barro, esos vasos se refiere a vasos comúnmente usados, corrientes, vulgares, fácilmente se pueden quebrar, rompibles, fácilmente son reemplazables. El Espíritu Santo está diciendo, pero tenemos un tesoro, algo incalculable, algo poderoso, algo sobrenatural en esto que se llama cuerpo. Es decir, al llegar a Cristo, usted y yo recibimos a Jesucristo, nuestra alma tiene que sufrir una transformación. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El espíritu es nacido de nuevo. De acuerdo a lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 6, usted, su espíritu, cohabita con el Espíritu Santo. El cuerpo sigue siendo el mismo. Romanos capítulo 7 menciona al apóstol Pablo que está todavía sujeto a las tentaciones, aún seguimos teniendo tentaciones, aún seguimos teniendo pruebas y nos duele. Pero menciona algo muy interesante el apóstol Pablo. Algo para seguir manteniendo adelante esa lucha, esas tentaciones y no aceptarlas. Algo para que nosotros sigamos en este camino que es Cristo Jesús y cuando se presenta la adversidad nosotros no nos estacionemos. Ese tesoro escondido es el Evangelio, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. El cristiano es una vasija barata, frágil, común, usada para ocultar tesoros valiosos. Porta el tesoro incalculable y glorioso del Evangelio del nuevo pacto. Dios se deleita en usar personas humildes y corrientes a quien la sociedad pasa por alto. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9, veremos lo que puede sufrir un cristiano, lo que puede estar padeciendo un cristiano, lo que pueda estar viviendo un cristiano, y solo el gobierno del Espíritu Santo lo mantendrá adelante. Ningún cristiano podrá resistir, soportar, perseverar en las pruebas, en las tentaciones, en las adversidades, si no es gobernado, saturado, controlado por el gobierno del Espíritu Santo. Es ese tesoro incalculable el que usted y yo tenemos como cristianos. Es el que nos hace seguir adelante cuando tenemos obstáculos. Es el que nos hace decir todo lo puedo en Cristo. Es el que nos hace caminar y seguir aún más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Efesios capítulo 2 al 4. La humildad y debilidad de Pablo no lo paralizaron, no lo destruyeron, sino que lo fortalecieron. Nada le dijo al apóstol Pablo, hasta aquí llego. No, al contrario, debo de continuar. Nada le dijo al apóstol Pablo, sabes, hasta aquí, tira la toalla, aunque dieran ganas. No, él continuó. Paradójicamente encontró aliento en la fragilidad, porque por el poder de Dios fluían sin obstáculos a través de él. Y la evaluación franca de sus limitaciones espirituales era mucho más a él de lo que él imaginaba. Además, estaba lejos de ser un impedimento para su ministerio. Preguntémonos,
¿Qué fue lo que sufrió el apóstol Pablo? Nada más por mencionar, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 4 y 5, lo comparas y anótalo con primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 11, Pablo padeció tribulaciones, necesidades económicas, necesidades completamente materiales, sufrió angustias, azotes, 2 veces encarcelado, tumultos, trabajos forzosos, desvelos, ayunos a fuerzas, hambre, sed, desnudez, ser tratado con rudeza por los falsos cristianos y por cristianos, y además no tenía casa propia. Además de todo esto, llevaba consigo, añádale, la preocupación de todos los problemas de las iglesias. Aún así, a pesar de todo su sufrimiento, de todas las cargas, había un aura de confianza en este siervo noble del Señor. Pues aunque carecía de fuerza física, el poder de Dios fluía a través de él. El Espíritu Santo lo mantenía adelante. El Espíritu de Dios lo levantaba día a día, porque era quien vivía dentro de él. Ahora pues, analicemos entonces esta preciosa carta y comparemos el estado emocional que vivía o que parecía vivir y lo que él estaba sintiendo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. ¿La tienes? Versículo 7. Pero tenemos en este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Acabo de decir completamente que es el Espíritu Santo el que nos mantiene totalmente alertas. Versículo 8. Que estamos, ¿cómo dice? Repítelo. Atribulado. Esta palabra, atribulado, se traduce estrecho, en apuro, muy angosto. El apóstol Pablo físicamente se podía sentir en apuros, angustias. Llegaba el lunes y quizás no tenía para la despensa, para el mercado, para comprar. Y él estaba en apuro. Cambio de iglesia, en apuros. Problemas en el ministerio, en apuros. A ti te mueven tantito en tu trabajo y te angustias. Te mueven del tapete y ya estás mortificado. Pero no te importa lo que le pase al pastor o a los demás. Pablo estaba en apuros, muy angosto. Es como se traduce atribulado aquí en este capítulo y en este versículo. Pero dice además el apóstol Pablo que estamos en apuros. ¿En qué? ¿Ve la Biblia? ¿En qué? En todo. ¿Y qué es todo? Pues todo. En el trabajo, en el dinero, en la economía, en todo. Estábamos todos angustiados, apurados. Pero dice el apóstol Pablo, mas no. ¿Qué dice? Angustiado. ¿Me estás siguiendo con la Biblia? Mas no, ¿qué? Angustiado. Se refiere a estar bajo estrés, presión. Es decir, me siento, pero si mira, a rayita, decía el apóstol Pablo. Me siento completamente como que no veo ni por dónde. No hay ni por dónde. Para sacar el arriendo, para sacar la renta, para sacar... No sé ni por dónde. Pero no estoy angustiado. Eso es lo que dice Pablo. La próxima llamada es del diablo. No, no es cierto. Pero dice el apóstol Pablo, mas no que angustiado. Es decir, no estoy presionado. Esa frase, esa palabra angustiado es estar confiado en lugar angosto y apretado. A ver, en México utilizamos muchas veces un transporte que se llama metro. ¿Alguien conoce el metro? ¿Alguien ha viajado en metro? Y cuando vas en metro, ¿vas a tus anchas o vas apretado? Y cuando vas apretado, y más hay unas estaciones allá en México que se llaman Pino Suárez, Valderas, Indios Verdes, que vas así, prácticamente, vas así.
¿Y cómo vas? Muchos van, ay, es que hace mucho calor. Y de repente alguien levanta la axila. ¡Ah! Pero ¿por qué vas ahí? Porque estás seguro que te va a llevar a un lugar, ¿cierto? Pues Pablo estaba apretado, angustiado, pero estaba seguro que iba a encontrar y que Dios le iba a dar respuesta. Por eso no estaba bajo presión. Es el único de los hombres que se muestra en la Biblia, hasta ahorita que yo he visto, que no tuvo depresión. Jesús tuvo depresión en Getsemaní para mostrar la debilidad humana. Pablo no la tuvo. Salomón tuvo depresión. Daniel tuvo depresión. Moisés tuvo depresión. Elías tuvo depresión. Tantos hombres. Pero Pablo, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre de tal manera que aunque estaba apretado, completamente estrecho, estaba en la esperanza de que Jesús iba a hacer la obra? Se le llama fe. Angustiado se refiere a estar bajo presión, es decir, Pablo estaba estrecho, en apuros, pero no estaba bajo presión. Se puede traducir esta partecita de la Biblia. Pablo estuvo en apuros, muy presionado, pero sin deprimirse. ¿Qué lo llevó a este hombre? El poder del Espíritu Santo. Tu devocional, tu lectura en la palabra de Dios, vivir la escritura, estar confiado. ¿Cuántos están cantando? Soy más que vencedor, aleluya, gloria a Dios. Y en el momento que te mueven el tapete, ¿y dónde está Dios? ¿Has leído Éxodo 14? Éxodo 14 nos enseña el pasaje donde el pueblo de Dios cruza el mar estando en seco. Sucedió que pasa el pueblo y todo el pueblo estaba, aleluya, gloria a Dios. Hasta Moisés cantando, echó a la mar los carros de Faraón. Y Moisés, todos. Más adelante, ¿qué pasó? Les faltó agua. Y hasta el que tenía la más posibilidad de decir, aquí yo puedo surtir el agua, empezaron a decir, nos trajiste al desierto para morirnos. Nos trajiste a este lugar para calarnos. ¿No era mejor estar allá con Faraón? Teníamos segura la plata, la lana, la feria, los pesos. Pero ahora acá, oye, ya les abrió el mar. Les enseñó su poder. Moisés empezó a hablar y decirles, vamos a orar, juntémonos. Y no faltó el que empezó a decir, Moisés ya se convirtió en profeta de la prosperidad. Oye, me estás viendo la necesidad y te atreves a hablar así. ¡Qué insensibilidad! Regresemos a la segunda carta a los Corintios. Dice la Biblia, segundo, Pablo estaba en apuros, mas no desesperado, ¿cierto? Estaba en apuros, mas no deprimido, ¿cierto? ¿Sí o no? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, parte final. En apuros, mas no presionado, no deprimido, perseguidos. Esta palabra, perseguido, es muy interesante. Porque la palabra perseguido es listo para cazar como un animal. ¿Qué significa esto? Me faltó desesperados, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Segundo, dice, desesperado. ¿Sabes qué significa esa palabra? Al borde de la derrota. Oye, estás presionado, estás angustiado. ¿Sabes qué? Aquí se acabó todo. No hay peor momento que deje el cristiano que el desánimo. El desánimo es devastador. No, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Ya para qué? No, ¿para qué? Ya de nada sirve. No, ¿para qué luego viene ese chilango panzón? No, menos, no. Pablo está mencionando algo muy interesante. Primero, estoy atribulado, estrecho, mas no presionado. Segundo, estoy en apuros, es decir, sin salida.
Otra vez el ejemplo del metro o del camión, del Transmilenio. Vas apretado, te quieres bajar porque no aguantas el mal olor. Iba a decir peste, pero no la digo. Te aguantas el mal olor. Te aguantas las presiones. Quieres bajarte, pero no puedes. ¿Cómo le hago en este momento de prueba, de debilidad, de angustia, Dios mío? Y Pablo está diciendo, estoy en apuros, mas no me siento presionado. Pablo está diciendo, estoy sin salida, no puedo, o sea, ¿a dónde me voy? Pero dice ahí, apuros. Y la siguiente frase es, mas no desesperado. Esta palabra es derrotado. Mas no estoy derrotado. Lo peor que puede un cristiano es creerle al diablo que está derrotado. Lo peor que una persona puede hacer es hacer las cosas de un derrotado. Si la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, antes de la fundación del mundo, usted y yo fuimos escogidos, Dios nos conocía, fuimos escogidos, estamos sentados en lugares celestiales, se le llama identidad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios a usted y a mí nos tenía en su mente. Dice Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 1 al capítulo 3, en donde el Espíritu Santo está diciendo que Dios mantiene, Jesús ha creado las cosas, por Él han sido creadas. Él mantiene el sol, la luna y las estrellas en su lugar. ¿No tendrá cuidado de nosotros? Pregunto. Entonces, ¿por qué te afliges? Y el Espíritu Santo le estaba diciendo al apóstol Pablo, camine, camine, siga. No se deje derrotar, usted puede pelear la batalla. Y lo mismo el Espíritu Santo le está diciendo, iglesia, manténgase. Estos 10 años aparentemente, dice usted no ha vivido porque ya vio, ya caminó. Lo que sigue adelante es más fuerte quizás, pero para la gloria de Dios, para que el reino del Señor sea más adelante, para que Jesús se muestre en su vida y usted pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levantará usted a David, a Daniel, a muchos hombres de Dios. Cierto, cada uno tendrá su propia vida, sus propias luchas, sus propias batallas, pero ¿sabe? Continúe. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí. No hay nada más que alguien se quede, perdóneme la expresión, sentadote emocionalmente. Ya no puedo, ya se acabó todo. Ay. No, levántese, pelee la buena batalla de la fe, eche mano de la vida, ore por sus pastores, ellos son los que están adelante. Ore por ellos, susténtelos. Mire, yo voy a Sudamérica 1 o 2 veces por año, allá a un país de algún lugar. El 95% de los pastores tienen trabajo secular. ¿Sabe por qué? Porque no hay amor por pastores. Las ovejas no mantienen a los pastores y no imaginan cómo maldicen sus vidas esas personas. ¿Sabe por qué? Porque es deber, no es una obligación. Es deber que la oveja mantenga a sus pastores. Es un deber. Yo no estoy usando nada que no venga en la Biblia. Escúchelo. Es verdad. Qué vergonzoso, qué triste y qué deshonesto que un ministro ponga pausa y para que mantenga a su familia salga. En lugar de que las ovejas sostengan al pastor. Eso es lo que dice la Biblia. Y más aún, lo juzguen, lo critiquen. Y Pablo, como muchos siervos, aguantaron por amor. Pablo está diciendo, al borde de la derrota, al borde del desespero, pero no lo estoy así. Pablo estuvo sin salida, en pérdida, pero aún no estaba derrotado. Tercero, dice la Biblia, perseguidos mas no desamparados. ¿Me van siguiendo? Perseguidos. Esta palabra perseguir se traduce listo para cazar. ¿Sabes que Pablo vivió 2 años arraigado? Y él no salía, Había guardias fuera de su casa que estaban esperando el momento que les dieran la orden y darle chumbimba. Es que así dicen en Colombia, perdón. Chumbimba es darle cuello, chicharrón.
callo, finish, adiós. Emocionalmente, ¿cómo estaría una persona? Adentro. No, hombre, es que ahí están los guaruras, los guarros, ahí están estos, a ver en qué momento. ¿Sabes qué dice Pablo? Él estaba listo para ser cazado como un animal. Es la traducción perseguido. Día y noche lo estaban cazando como un animal para matarlo. A ti te dicen, aleluyita, y te cuarteas. Uy, ¿para qué te digo si te piden el diezmo? Te desboronas. Di conmigo, ouch, mi callo. Dilo. Esto es interesante, santos, porque dice aquí la palabra de Dios. Él estaba perseguido para ser cazado como un animal, pero dice la frase siguiente: perseguido como un animal, mas no desamparado. Esta palabra desamparado es, mas no, se traduce en el desierto o abandonado. Pablo estuvo acosado como presa para ser asesinado como un animal, pero nunca, nunca Jesucristo lo abandonó. El Espíritu Santo cohabita con el espíritu del cristiano. Primer carta a los Corintios, capítulo 6. El Espíritu Santo vive dentro del cristiano, mora dentro del cristiano. Efesios capítulo 2 a Efesios capítulo 4. Es decir, tus dolencias, tus dolores, tus atribulaciones, todo el rechazo que a veces sientes, el Espíritu Santo lo ve. ¿Qué mayor confort es en el cristiano? Es que cuando yo aparentemente me siento solo, aparentemente nadie me toma en cuenta, soy ignorado por causa del nombre de Jesús, es que el Dios que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas vive dentro de mí, santo. ¿No te da gusto? Ya vi que sí. Desamparado, abandonado. No es así. Finalmente, dice la palabra de Dios, derribados, versículo 9, pero no destruidos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está diciendo, derribado se traduce a atacar con un arma o una tumba, o tumbarse como en la lucha libre. Pablo siempre compara las carreras, el box, la lucha libre, la vida en Cristo Jesús. Pablo te está diciendo, ¿sabes? Estoy estrecho, pero no deprimido. ¿Sabes? Estoy como un animal rumbo a la muerte, pero no estoy solo. ¿Sabes? Estoy de alguna manera como un animal en el suelo o como una persona en el suelo, porque la palabra derribado es como cuando alguien tumban en la lucha libre. ¿Alguien ha visto la lucha libre? ¿Sí están aquí? ¿Alguien ha visto la lucha libre? Y que lanzan a la persona y le hacen 3 o 4 llaves y azota, ¡paz! Y aparentemente le quebró la columna o una parte del cuerpo. Y de momento llega el juez, el árbitro, ¿y qué hace? Perdió. Pues antes de los 3 toquidos o de las 10 campanadas, el apóstol Pablo se levantó. Porque lo que significa aquí, derribado, es decir, tumbado como en la lucha libre. Un golpe de traición, paz. Otro golpe, ¿sabes qué? De crisis económica, paz. Otro golpe, ¿sabes de qué? Traición por un cristiano en el hígado, paz. Otro golpe, ¿sabes qué? Nada más, no hay dinero para el arriendo, paz. Otro golpe, ¿sabes de qué? Murmuración, paz. Otro golpe, ¿sabes de qué? Humillación, paz. Celos, envidias, maldicencias contra el cristiano, paz. Y el cristiano se mantenía como Rocky, ¿se acuerdan? Todos los ojos, o como Pepe el Toro, ¿no? Que aparentemente cayó. No me voy a pasar lo que a Juan Gabriel. Me refiero a la caída. Y aparentemente se cae y llega el juez y 1, 2, y Pablo se levanta y empieza a decir, angustiado,
en crisis, pero no deprimido, como muerto, pero estoy vivo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ese es nuestro Dios. Nadie puede resistir tal arremetida con su propia fuerza y aún así seguir gozoso y con paz. Si no es por el poder de Dios, y solo el poder de Dios le permite al cristiano débil triunfar sobre las dificultades de sus enemigos. Es por eso que el cristiano puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10. Dice la Biblia: llevando en el cuerpo de vez en cuando, dice, siempre. Nada más los domingos, los lunes, los sábados, en el congreso de varones, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Qué significa? Es un proceso lento de morir. Pablo sabía muy bien que era negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Pablo tenía con queso las quesadillas, tenía dinero, no era un mediocre, sabía por lo menos 5 idiomas, además de dialectos, era miembro del Sanedrín, era una persona importante, era un hombre que de verdad sabía y movía, humanamente hablando. Pero cuando conoció a Jesucristo, dice la Biblia, todo lo di por basura, porque ahora Cristo vive en mí. Ahora Cristo es mi Señor, Él es mi fortaleza, Él es mi Dios, Él es mi esperanza, Él es mi motivo a seguir, Él es mi estandarte, Él es el que todo lo puede, Él es el camino que yo debo de imitar. Jesús es mi Señor. Y cuando el cristiano le cae el 20, discierne, entiende, comprende quién es Cristo y lo que hizo en la cruz, está dispuesto a morir como Cristo murió en la cruz. No para salvación, sino para negarse a sí mismo y bendecir a la iglesia y bendecir a todos los demás. Dice el versículo 11: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esta frase significa y describe el hecho de entregarse a Jesús como Él lo hizo en la cruz. Es decir, el cristiano muere lentamente, de manera progresiva, a sus deseos carnales, de tal manera que el sufrimiento es un sacrificio vivo, agradable a Dios y una vida de santidad. Santos de Dios, que estos primeros 10 años y lo que resta de esta preciosa iglesia sean para la gloria de Dios. Que el Señor Jesucristo siga derramando aún bendiciones y que cada uno de los corazones de los discípulos de esta iglesia sean entregados de manera total y de manera ferviente para el precioso nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en la vida invencible del Jesús resucitado, en el interior de sus siervos, los que les permite la muerte voluntaria de sus actos egoístas y perpetuamente por amor a Él. Ese Jesús resucitado que da esperanza al creyente de una resurrección para vida eterna, incomparable con las aflicciones de este mundo. En la medida que el cristiano sirva fiel y humildemente al Señor, el poder divino fluirá a través de él y el resultado será de adoración y glorificación a Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Esa es la fe que nosotros predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en Jesús, hay esperanza en Jesús, el Cristo resucitado. Usted, amigo, no puede continuar buscando el propósito de su vida en el alcohol, en las drogas, en la inmoralidad, en el pecado, en el homosexualismo, en el lesbianismo. No, mi amigo, hay perdón en la sangre de Jesús. El Cristo resucitado dijo, consumado es, pagado es. Venga a Jesús. Alguno podrá decir, sabes, no quiero ser hipócrita, no quiero estar ahorita ni recibir a Jesús porque vengo sucio. Pero el Espíritu Santo le dice, así como está usted de sucio, lleno de pecado, yo te voy a emblanquecer, te voy a limpiar y te daré una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué debo de hacer? Algunos se preguntarán. Solamente con todo su corazón crea que la paga del pecado es la muerte. Separado de Dios, allí en el infierno no podrá regresar, no hay retroceso. Crea en su corazón que Jesús, el Hijo de Dios, se puso en su lugar y que Él en la cruz pagó sus pecados. Y dígale, Señor y Dios, hoy creo que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que merecía el infierno, pero Jesús se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo que su sangre me ha lavado de todo pecado. Hoy creo que paso de la muerte eterna a la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Y ahora soy salvo, soy salvo, soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.